para las PASO, y en la Ciudad de Buenos Aires se dirime, por supuesto, una lucha de modelos, ¿no? Entre las distintas fuerzas de derecha, y en la izquierda una de las propuestas es la de el Nuevo MAS, que representa esta mirada anticapitalista, así lo presentan ellos y ellas, con la figura de Manuela Castañeda como candidata a presidenta. Y decíamos, en la Ciudad de Buenos Aires, la lista que va a competir en las PASO como con los candidatos a diputados nacionales, la encabeza Federico Winocourt, quien es docente y militante, obviamente, dentro del espacio. Y lo tenemos aquí en nuestros estudios para charlar un poco sobre su candidatura y su mirada política. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, ¿todo bien? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haberte acercado e incluso por la espera. Acá está con Fernando, integrante de su equipo de prensa. Bueno, Federico, te quiero preguntar primero por el tema del día, porque obviamente ustedes como dirigentes siempre cercanos a los reclamos de los trabajadores, entiendo que estarán. ¿Cómo ves esta situación con los colectivos, ¿no? ¿Cómo se mide como dirigente político esta doble realidad? Por un lado, de apoyar, en todo caso, las reivindicaciones sindicales, pero a la vez ver cómo queda dificultado el acceso a los trabajos, en muchos casos, de millones de trabajadores acá en nuestro país, en nuestra ciudad. Pienso que hay que tener una mirada profunda, que no sea superficial del tema, porque muchas veces se lleva a la idea de el caos de tránsito y demás, y se deja de lado lo que es la situación de vida de las y los trabajadores, y el hecho de que los trabajadores de transporte vienen reclamando un aumento salarial y que de hecho fue concedido por el Ministerio de Trabajo, y son las empresas las que se niegan a dar ese aumento, que de hecho el Ministerio de Trabajo ya lo decretó que lo tienen que dar. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, a veces aparece los colectivos de trabajadores, del tipo que sean, que hacen reclamos como los responsables de estas situaciones, cuando en realidad los responsables en este caso son los empresarios. Claro. Y eso, a la hora de pensar, ¿crees que está por ahí utilizado por los medios de comunicación a propósito como para blindar la responsabilidad empresaria? ¿Por qué crees que no logra permear en parte, de quienes son los pasajeros o quienes serían los afectados por el servicio, esta mirada de hacia dónde dirigir el reclamo? Algo que pasa en otros paros también, ¿no? Bueno, me parece que igual a veces el bombardeo mediático se hace unilateral y se habla de una idea, bueno, la gente dice esto, la gente piensa lo otro. Justamente hablaba con una compañera trabajadora social que estaba yendo a su trabajo en un hogar y me dice que entre varios consiguieron un taxi para poder llegar al trabajo. Y me decía que entre varios dentro de la estación de 11, digamos. Claro, desconocidos. Desconocidos. Y me decía que hablando con otros trabajadores que trabajaban en el rubro gastronómico y demás, la charla era que estaban a favor del reclamo. Porque justamente por un lado te dificulta la llegada a tu trabajo, te dificulta un montón de cuestiones, pero al mismo tiempo la idea de que el salario es muy bajo es algo que comparten todos los trabajadores hoy. Sí. Entonces los salarios son tan bajos que cuando alguien te dice estoy reclamando más salario, en general tenés empatía, a menos que seas empresario. Bien. Una consulta, cuando decís como los empatizan con los que reclaman, decís que igual está mal organizado, capaz, sí, por ejemplo, los del colectivo, los de la UTA que hacen el paro, está bien, pero capaz el Sarmiento como que tendría que haber alguna comunicación entre ellos, ¿crees? O... Me parece que los reclamos terminan estallando como se puede, por decirlo de alguna manera, porque la crisis social en Argentina, económica e incluso política, es tan grande que los problemas estallan porque no aparecen soluciones. Entonces, en estos momentos, para que hubiera una solución al problema del tránsito, lo que necesitaríamos es un poco lo que nosotros decimos que es nuestra propuesta también, ¿no? Que decimos, si decretáramos un salario mínimo de 500.000 pesos para todos los trabajadores, hoy no tendríamos ningún paro. Estaríamos todos yendo a nuestros trabajos, o con las escuelas, o en todas las cuestiones que se están dificultando hoy, no habría ninguna dificultad. El problema real y de fondo es que la gente en Argentina y el trabajador, la trabajadora, ganan muy poco. Es muy interesante el tema del salario porque a veces hasta se toma en tono irónico cuando en realidad no se empieza a discutir sobre las ganancias de las empresas, ¿no? Uh-huh. El hecho de ustedes lo toman como una bandera, como un lema de campaña, aprovechando eso, digamos, como para también mostrar la doble moral de primero los medios y después hasta de muchos sectores, hasta te diría las redes sociales, que
prefieren burlarse de una propuesta que en definitiva afectaría positivamente a todo el universo de trabajadores para no cuestionar lo otro, es decir, si se puede o no pagar un salario mínimo de 500.000 pesos. Me parece que das en el clavo con lo que decís. Nosotros lo que creemos es que hoy la campaña está muy corrida a la derecha. Y todas las propuestas que están apareciendo son propuestas pro FMI, pro empresarios, que solo hablan de las necesidades de los de arriba y que miran la crisis como si no hubiera responsables de esa crisis o si los responsables fueran los de abajo o los que protestan. Lo digo porque por un lado tenés los sectores tipo Unión por la Patria que dicen, bueno, la crisis es como si fuera un fenómeno de la naturaleza y hay que bancársela, entonces corrámonos completamente a la derecha y abandonemos el progresismo completamente. Y por el otro lado tenés el sector de Juntos por el Cambio, que lo único que dice es que el problema de este país es la protesta social, que hay que reprimir y reprimir y reprimir la protesta, que necesitamos orden, no sé qué, y dejan de lado que la crisis hoy en Argentina está generada porque hay empresarios, y centralmente de la clase empresaria, que se fugan las ganancias hacia afuera. Entonces hay 400.000 millones de dólares que están afuera del país, haciendo la plancha, por decirlo de alguna manera, y haciendo más rico a un sector muy pequeño de la población, mientras los trabajadores no tienen nada en el bolsillo. Entonces, desde ese punto de vista es lo que nosotros decimos. En Argentina no hay una crisis, digamos, no es que hay menos ganancias. Está mal distribuida la ganancia en Argentina. Está distribuida de manera cada vez más desigual, cada vez más cruel. Y desde ese punto de vista decimos, un salario mínimo de 500.000 pesos podría, por un lado, evitar toda esa fuga de capitales y obligar a los empresarios a poner esa plata en el bolsillo del trabajador. Y poner esa plata en el bolsillo del trabajador hoy incluso sería beneficioso para todos, digamos. Generaría incluso un incentivo en la producción y por lo tanto en el empleo. Y desde ese punto de vista, creemos que el salario mínimo de 500.000 pesos es central porque marca la idea de dónde está la crisis en Argentina y cuál es la solución. Y digo, pensando un poco en esto también y usando el lema del anticapitalista, ¿se puede? ¿Se puede hacer anticapitalismo en el capitalismo? Digamos, de alguna forma, ¿se puede avanzar con este tipo de medidas si uno llegara al Estado o resultaría medio inaplicable? Más allá de que también es un lema, en muchos casos, de reivindicación, no solo del hecho en sí, sino de la discusión en general, como decías, digamos, ¿se puede? Sí, claro que se puede porque, te digo, lo de los 500.000 pesos es muy sencillo. Antes de meterme en el anticapitalismo, la ganancia los empresarios la tienen. Sí. El problema es que se va afuera. La cosa es decirle que la pongan en el bolsillo del trabajador. Hay empresas en Argentina que facturan millones y millones de dólares. Es así, y son los mayores sectores. Incluso empresas más de las que se hacen llamar pymes o medianas empresas, que en Argentina hubo un debate muy grande alrededor de Manuela Castañera, sí, lo habrás visto en las redes, porque le dijo a un periodista, bueno, si tenés una cuenta en Delaware, no sos una pyme, no sos el kiosquero de la esquina, digamos, que contrata a la sobrina. Entonces, desde ese punto de vista decimos, tenés en Argentina empresas que tienen 50 empleados y están consideradas ni siquiera como medianas empresas, como pequeñas. Ni siquiera como, o sea, son pequeñas empresas de capaz 50 empleados. Yo lo conozco chicos del partido que trabajan en esas empresas. Y generan millones y millones de dólares. Bueno, eso es una pyme. ¿Por qué no puede pagar 500.000 pesos de salario mínimo? Lo que sí nosotros decimos claramente, para el kiosquero de la esquina que contrata a la sobrina, necesita un subsidio estatal para poner esta propuesta en marcha que nosotros decimos de salario mínimo de 500.000 pesos. Claro, pero vos lo ves, digamos, en ese sentido que la exigencia, digamos, podría haber como una intervención en las ganancias o una orden de decir, bueno, con las empresas que superen tal ganancia, sí o sí tienen que destinarlo a salario. Sí, y también creo que para operar esa redistribución que nosotros decimos, tenemos que tomar toda una serie de medidas que van de conjunto con el salario mínimo de 500.000 pesos. En ese marco decimos, también tenemos que poner retenciones del 50% al campo, porque entendemos que el sector de los más ricos de la Argentina, donde también opera esta redistribución negativa, digamos, esta distribución negativa del ingreso en la Argentina, y todos esos sectores tienen que servir para poder financiar al conjunto de la población.
Y lo decimos por el punto de que en Argentina los que generan la riqueza realmente son los trabajadores. Y como son ellos los que generan la riqueza, son los que tienen que llevarse como mínimo, salario mínimo de 500.000 pesos, no salario máximo, ¿no? Y después lo otro, te digo otro ejemplo que para mí es interesante. Los residentes de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se hicieron muy conocidos en los últimos años por los conflictos que visibilizaron también lo que es la situación de gente joven que estudia medicina, que se recontracapacita, que trabajan como perros en los hospitales públicos y ganan muy poco salario. Hoy están reclamando un salario mínimo de 450.000 pesos. No estamos tan lejos de lo que nosotros estamos diciendo como propuesta. Y que incluso hoy es nuestra propuesta dentro del marco de un programa de medidas anticapitalistas. Pero esas medidas anticapitalistas no significa que las sacamos de la galera. Las sacamos de las necesidades de las y los trabajadores. Bien. Estamos hablando con Federico Buinocur, quien es precandidato a diputado nacional por el Nuevo Más. Jimé, viste, cuando uno recorre, sobre todo con la juventud, hoy en día se ve, a diferencia de otras veces, como una adhesión a las propuestas más de derecha, ¿no? Liberales, por lo menos, ¿no? Claro. Y en ese punto, Federico, ¿cómo se enmarcan ustedes en una campaña, como decías vos, tirada a la derecha y que llega a permear a tal vez el que era históricamente el corazón de la izquierda, que es la juventud? Mirá, me parece que la izquierda, la derecha está muy inflada también. A ver. Me parece que en general la derecha en esta campaña está sobrevalorada y la izquierda está infravalorada. Lo digo, por ejemplo, por todo lo que son las encuestas hoy en día, ¿no? Que aparecen muy intervenidas, por decirlo de alguna manera. Por un lado están cuestionadas la metodología propia de las encuestas hoy en día, que se siguen haciendo y que no llegan al conjunto real de la población. Y por otro lado, por ejemplo, que aparece un poco arbitrariamente cómo sube y baja el porcentaje, por ejemplo, de Javier Milei en las encuestas. En una encuesta tiene el 30% y a las 2 semanas tiene el 15%. Es medio raro, digamos. Muchas veces el que paga la encuesta le pone bastante su impronta y sus intereses a los resultados. Desde ese punto de vista, veo que está inflado Javier Milei en un punto. Lo que no significa que no vaya a sacar muchos votos, pero opino que va a sacar más votos en la provincia de Buenos Aires, en un sector empobrecido, en un sector que está más bien desencantado con el peronismo, que incluso como masivamente como un fenómeno de la juventud. Me parece que irrumpió de manera, digamos, cualitativa en un momento que hubiera de repente jóvenes en la Argentina que eran de derecha. Pero me parece que si miramos al conjunto de la juventud, no me parece ni por asomo que el conjunto de la juventud sea de derecha. De hecho, me parece que en gran parte de lo que son las intervenciones sociales que tienen los jóvenes, las participaciones que aparecen masivamente, muchas veces en las calles y no tanto en el fenómeno de redes, aparecen manifestándose izquierda. Lo digo porque participé de la marcha del orgullo de fines del año pasado. Estaba lleno de pibes y pibas, no solo de la comunidad LGBT, sino porque apoyan el reclamo, porque están a favor de la diversidad. Había tantos pibes, tantas pibas ahí, muy chicos, que no termino de ver realmente una manifestación de ese tamaño de parte de los seguidores de Javier Milei o de la ultraderecha. Lo que no significa que no existan, obviamente. Pero desde ese punto me parece que hay que mirar un poco que existen dos fenómenos en la realidad hoy. Me parece que es un fenómeno que viene del mundo, el de la ultraderecha, que en Argentina incluso aparece un poco injertado, por decirlo de alguna manera, manijeado, por decirlo más coloquialmente. En el mundo tenemos Trump, Bolsonaro, tenemos fenómenos derechistas por todos lados, y Javier Milei en Argentina aparece como un fenómeno al que le pusieron plata, tiempo en televisión, tiempo en radio, acá, allá y demás, y de esa manera construyeron un fenómeno que es más bien electoral. Pero en el fenómeno social por abajo no veo apareciendo realmente de esa manera a la ultraderecha en Argentina. Una pregunta, vos nombrás Sí. las redes sociales. ¿Crees que es un medio positivo en estas fechas de elecciones o todo lo contrario? Ya sea hasta TikTok, veo muchos políticos que capaz empiezan a hacer uso de TikTok
que se llega a otro rango etario capaz, y gente que no conoce o no está tanto en la política empieza a visualizar, entiendo que es una estrategia, desde videos capaz que se hacen virales, como se unen a challenge, o no solo para enviar un mensaje, que detrás sí hay un mensaje político, pero ¿crees que es positivo eso o capaz no tanto? Bueno, los marxistas decimos que los medios de producción, las fuerzas productivas no son buenas ni malas, depende del servicio de que estén. Entonces, desde ese punto de vista entendemos las redes sociales de la misma manera. Cuando las usa Milei es para imponer prejuicios, imponer intolerancia, para hacer fake news, para subestimar, digamos, para hacer demagogia. Y cuando las usamos nosotros, las usamos para difundir otro tipo de ideas. Incluso han tenido papeles importantísimos en las rebeliones populares a nivel mundial en el último tiempo, en que el pañuelo verde llegue a las plazas de Estados Unidos, no sé, como fenómenos internacionales. Me parece sí que hay un fenómeno grave que es parte de lo que es el fenómeno de Javier Milei, que tiene que ver con las fake news y que tiene que ver con la agresividad en las redes y con tratar de hacer sonar y de ridiculizar todas las otras propuestas y todas las otras voces. Por eso decimos también que Milei es facho. La forma en la que se comportan en las redes sociales de manera agresiva y descalificando, digamos, es como el que grita para no escuchar al otro en la discusión o para no dejar que los demás lo escuchen en la discusión. Entonces, desde ese punto de vista, opino que sí, que ese es un fenómeno muy de derecha. Yo creo que igual no hay que subestimar porque la gente se da cuenta también. Claro. ¿Y pensás que es distinto el mensaje que se da capaz en las redes sociales que en otro medio como la televisión, ponele, o la radio? ¿O pensás que sostienen sus mismos ideales, por así decirlo? Yo creo que en los medios de comunicación muchas veces está el beneficio de, digamos, el anonimato. Por eso te digo, ver gente que en las redes sociales dice cualquier cosa, pero después en la vida real no lo sostiene, hace una diferencia muy grande entre la izquierda y la derecha. Porque nosotros lo que decimos en las redes sociales después aparecemos defendiéndolo en la calle. Claro. La derecha hoy no defiende todo eso. Pero sí me parece que tienen el mismo método en una discusión televisiva. El mismo Javier Milei. Gritar en las discusiones, no escuchar. Milei no acepta debates con nadie, ya últimamente. De ninguna manera acepta debates él con alguien de la izquierda. Yo creo que porque no puede sostener su programa y sus ideas realmente. Y creo que tiene que ver con exponer que ellos muestran una sola parte de su programa por ahora, que es el programa liberal económico y decir la dolarización, quemar el Banco Central, etcétera. Pero quieren ocultar una parte de su programa que es gravísimo, que es que en Argentina, para pasar por arriba de todos esos derechos sociales, porque dolarización es desempleo de masas, para pasar por arriba de todos esos derechos sociales necesitas una dictadura militar y 30.000 detenidos desaparecidos. Entonces, ellos lo que no quieren llegar es una discusión en la que se exponga realmente que su programa es el de Jorge Rafael Videla. ¿Por qué Manuela Castañera como precandidata a presidenta? ¿Qué ven en el Nuevo MAS para otra vez, digamos, proponerla y que sea la precandidata de ustedes? Bueno, proponemos a Manuela Castañera primero porque tiene unas ideas muy claras y muy concisas alrededor de lo que hay que hacer, porque aporta ideas siempre al debate, porque es una mujer que nos parece muy importante en este momento, pero además es una mujer luchadora, no solo referente del movimiento feminista y de la pelea por el aborto hace muchísimos años, y que es una persona real que surgió de ahí, de ese activismo, sino también porque está siempre en las calles acompañando trabajadores, acompañando todos los reclamos y tratando de darle voz a la parte que no se escucha de la sociedad. Por eso estamos en esta campaña, yo también me incluyo, pero Manuela de manera muy, muy clara, recorriendo el país entero con la propuesta de los 500.000 pesos de salario mínimo. Porque hay algo que en esta campaña no se habla, y es el salario. Entonces, desde ese punto de vista decimos Manuela Castañera presidenta, porque viene a darle voz a todos esos reclamos desde abajo y viene a proponer lo que nadie habla, que es un salario mínimo de 500.000 pesos. Si tendrías que hablarle a los jóvenes que no están capaz tan metidos en la política o que recién están empezando a entender lo que es la política, o un joven de 16 años que hoy en día vota por primera vez, ¿qué le dirías? Le diría que en el marco de este sistema
a veces aparece muy difícil poder tener un futuro. Que eso aparece como una idea muy difícil, que lo deben ver también capaz a los 16 años todavía no trabajando, aunque muchos sí, pero en sus pares o en sus padres o en sus familiares, que todo el mundo hoy para poder llegar a fin de mes no solo trabaja precarizadamente en muchos casos, sino incluso con doble o triple empleo para poder tener un ingreso mediano, y que entendemos que para poder construir un futuro hoy necesitamos condiciones más dignas. Por eso hacemos las propuestas que hacemos. Y una propuesta muy importante para mí, para la juventud, es que en muchos casos hoy aparece, en la generalidad te diría, el primer empleo aparece como un empleo necesariamente precarizado y sin derechos. Como es el caso de los trabajadores de reparto por aplicación, que muchos son muy jóvenes, aunque también hay gente grande que se quedó sin trabajo. Y decimos que es muy importante hoy votar candidatos, candidatas y listas que hagan propuestas reales que afecten esos intereses de verdad y no que hagan demagogia de derecha. Que no hagan demagogia como si fuera una estafa piramidal, como te hace Milei, digamos, trae 3 amigos para la idea de la dolarización y así nos vamos a salvar todos, como si fuera un telar de la abundancia, sino que decimos las cosas reales. Y son ideas y son propuestas. Necesitamos legislación en Argentina que prohíba la subcontratación, que prohíba la contratación en negro y que prohíba la precarización. Necesitamos que, por ejemplo, al segmento de trabajadores de reparto por aplicación se les reconozcan sus derechos laborales. Hay hoy justamente la segunda candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires en la lista, que tengo el orgullo de que me acompañe, Belén D'Ambrosio, es organizadora del primer sindicato de trabajadores de reparto por aplicación. Ayer me decía, hay 90.000 trabajadores de reparto en Argentina, 90.000 personas, que hoy hay una empresa, o varias empresas en realidad, que les dicen, no, vos no sos un trabajador, sos un colaborador, mientras los explotan, les imponen un régimen laboral y hacen ganancias con su esfuerzo. Entonces, desde ese punto de vista decimos, esos 90.000 trabajadores y trabajadoras tienen que tener ya reconocimiento laboral y todos los derechos que un trabajador necesita. Una ART, un salario mínimo, poder reclamar y sobre todo, y me parece muy importante, y esto lo queremos llevar de manera muy clara en esta campaña, derecho a tener su sindicato para poder defenderse y organizarse. ¿No creen que eso pueda, como dicen en algunos sectores, quitarle la fuente de trabajo? Digamos, como que sea una herramienta para que desde las aplicaciones digan, bueno, entonces sacamos esta contratación. La verdad no lo creo, porque hacen tanta plata que no veo que se vayan a ningún lado. Pero además es un discurso clásico que usan siempre las empresas y que usan los que quieren, hablando mal y pronto, negrear a los trabajadores, precarizarlos y demás, y decir, no, si tenés derecho yo me voy. ¿A dónde te vas? O sea, ¿a dónde te vas a ir? Si vos vivís del trabajador, no podés escapar del trabajador. Entonces, esa es un poco la cuestión de decir, los trabajadores necesitan tener sus sindicatos y sus derechos. Lo que hacen las empresas es contratar gente para decir su discurso. Es una realidad también, disfrazan gente o arman sus grupitos de repartidores para salir a decir el discurso de la empresa. Mira. Y es un fenómeno mundial. Hace poco también me contaban del Citrarepa que estuvieron participando en el Congreso Internacional de Trabajadores por Aplicación, que es todo un rubro que está creciendo en el mundo, que fue en Los Ángeles, con trabajadores precarios de todo el mundo, y lo que contaban es que mismo en Estados Unidos hay un fenómeno muy grande de antisindicalización por parte de las empresas. En las grandes empresas incluso, ¿no? Pasó en Amazon, sí. En Amazon, en Uber, ponen millones y millones de dólares para hacer union busting, o sea, una campaña contra los sindicatos. Ir a ponerle publicidad a todos los trabajadores para decirles eso, que si hay sindicatos se va a la empresa, te quedas sin trabajo, para meterles miedo, para contratar patotas, para todo. Y desde ese punto de vista decimos, ese fenómeno mundial hoy lo tenemos que combatir, porque tener un futuro también es tener derecho a organizarte, y tener un futuro es que te reconozcan tus derechos laborales. Así que yo veo eso, también lo digo, lo ligo a lo que hablábamos de la juventud y la derecha. Miremos Estados Unidos, donde
donde está el trampismo y muchas veces aparecen noticias muy feas, también hay un fenómeno muy grande de organización sindical. Jóvenes y jóvenes que se la pasan todo el día militando para organizar sindicatos otra vez en Estados Unidos. Acá en Argentina queremos lo mismo. Estamos hablando con Federico Buinocur, precandidato a diputado nacional por el Nuevo Más. Federico, en la boleta, digamos, ya hablamos de quienes están por ahí en el extremo opuesto ideológico, pero digamos, con un discurso similar, con sus matices, están también otras listas dentro de estas elecciones. Y te quiero preguntar por dos. Primero, por la lista de Juan Grabois dentro de Unión por la Patria, como ves esa lista. Y por otro lado, sobre el Frente de Izquierda, ¿por qué no están unidos? Mira, lo primero, Juan Grabois me parece un hipócrita. Y me parece que es una colectora de masa. Eso hay que decirlo de manera clara. La lista de Grabois es una colectora de masa, no lo digo yo nada más, lo dicen analistas políticos de todo tipo y color. ¿Por qué? En primer lugar, si vos votás a Grabois hoy, votás toda la lista de diputados de masa. Votás toda la lista de intendentes de masa. Votás todo el armado de abajo que hizo el peronismo, y ese armado del peronismo fue conservador. Unión por la Patria es un cambio de nombre que hizo el peronismo para terminar de abandonar el progresismo y girar hacia el conservadurismo. Entonces, esa fórmula Massa-Rossi con todo su armado inferior es lo que vos votás votando a Juan Grabois también, que además todos sabemos que no va a ganar la PASO. Y desde ese punto de vista creemos que es una forma de engañar a la gente. Eso a mí me parece que está muy mal, me parece deshonesto. Decirle a los votantes... ¿Y si se presentara por afuera sería otra cosa? Probablemente si se presentara por afuera podría hablar de un proyecto político distinto. El problema es que Juan Grabois es un candidato del Papa también. No termino de ver dónde estaría el progresismo de Grabois. Me parece que posa de izquierda y para todo un sector puede parecerlo. Es un tipo joven, qué sé yo, es más canchero, no usa traje como Massa, pero es el candidato del Papa. A mí eso hoy me hace muchísimo ruido. En el país de la marea verde, del derecho al aborto. Y al mismo tiempo no termino de ver dónde están las propuestas realmente. Porque a veces no es solamente decir izquierda, sino tener ideas. Me parece que 500.000 pesos de salario mínimo es una idea mucho más clara que simplemente decir, bueno, nosotros somos más jóvenes, más de izquierda, bla, bla, bla. O decir en abstracto, no me gusta el FMI. Massa también dice que no le gusta el FMI, no significa nada. El problema es si nosotros tenemos propuestas concretas para tener realmente una opción de izquierda. Bien, ¿y respecto al FIT? Respecto al FIT, ustedes sabrán, nosotros lo dimos todo por la unidad de la izquierda, porque hicimos todo tipo de propuestas. En primer lugar propusimos una PASO, que era la forma de unir a la izquierda. Porque por un lado tenés el FIT, que va en dos listas internas, que además se están matando y se dicen cualquier cosa entre ellos. Y sí, por el otro lado... En entrevistas me sorprendió eso, ¿no? Que otra vez no se escuchaba tanta diferencia entre el Partido Obrero y la izquierda socialista, sí. Bueno, se están matando completamente, y a mí me parece que esa imagen que está dando la izquierda hoy es una irresponsabilidad. Por lo mismo que decíamos, la crisis del país es muy grande, la gente está pensando qué va a pasar con el país mañana, y la izquierda tendría que dar otra imagen. Desde ese punto de vista propusimos la PASO para unir a todos, incluso a los sectores que ellos echaron del FIT, como Altamira y demás, o Ramal, para incluirlo a Luis Zamora. Hicimos todos esos intentos y conversaciones con todo el mundo que quiso sentarse a conversar para tratar de generar esa unidad. No quisieron. Propusimos armar fórmulas unitarias, incluso se lo propusimos a Miriam Bregman. Pero bueno, yo te digo hoy, la principal responsable de esto, por el lugar que tiene hoy como referente de la izquierda, es Miriam Bregman. La principal responsable de que la izquierda esté dividida es Miriam Bregman. Y desde ese punto de vista entendemos que hay que mostrar otra cara de la izquierda. No solamente un discurso que diga yo soy de izquierda o que diga yo voy a luchar, sino que transmita más ideas para poder llegar a otros sectores. Por eso nosotros decimos un programa anticapitalista de 7 medidas para salir de la crisis. Para mirar la crisis del país desde abajo y no desde arriba, y proponer ideas claras
cuando la derecha aparece, digamos, con soluciones fáciles, el gobierno aparece solamente con ideas conservadoras y Juntos por el Cambio aparece en una interna que discute quién va a tirar más balas para meter más ajuste, decir desde la izquierda, nosotros tenemos otra propuesta real, que es un programa de 7 medidas anticapitalistas. Entonces, por eso nuestra propuesta hoy es renovar a la izquierda. Y si queremos unidad de la izquierda en algún momento, les decimos voten al Nuevo Más, voten a Manuela Castañeira, a Federico Buenocura en Capital, para poder también llegar a ese 500.000 de votos que nos permita superar el piso proscriptivo de las PASO y de esa manera ahí sí ir a discutir la unidad finalmente de la izquierda y dejar estos embrollos que a nadie le hacen gracia y te diría que a gran parte de la población ni siquiera le interesan. Perfecto. Federico, ahora te despedimos formalmente y reiteramos entonces el tema de la lista, pero Jimé, tenemos información de último momento respecto al paro, ¿no? Sí, Serreno. Vuelve la formación a funcionar con normalidad. Salió un tren de 11 ya, así que por ahora eso. Y las cámaras empresarias del AMBA fueron convocadas, convocan al ministro de Transporte para las 11:30 a reunirse y solucionar el problema de los transportes. Perfecto, bueno, ojalá sí, que capaz para la tarde se solucione. Exactamente, sí, por lo menos en lo de Tren Sarmiento ya es una buena noticia y respecto al paro de colectivos llegará a las 12 horas de paro, pero ojalá que no más que eso, ¿no? Después del mediodía. Bueno, 9:59, entonces Federico, vos vas como precandidato nacional, vamos a reiterar, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por el Nuevo Más, la lista que Manuela Castañeira encabeza como candidata a presidenta. ¿Querés nombrar a otros candidatos? ¿A jefe de gobierno, jefa de gobierno? Sí, a jefe de gobierno está Héctor Chino Heberling, un luchador histórico de la izquierda también. A la legislatura una apuesta joven, Violeta Alonso, capaz la habrán conocido por participaciones en los medios. Una piba que es una luz también de izquierda, que es secretaria del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Y desde ese punto de vista, contarles también una noticia que para nosotros es muy importante, porque dentro de nuestra lista de diputados nacionales se sumó también Alejandro Tantañán, director teatral de muchísimo renombre, y que aceptó la invitación para ser candidato extrapartidario dentro de nuestras listas para llevar adelante la bandera LGBTI. Así que desde ese punto de vista para nosotros es un orgullo que él esté integrando nuestras listas ahora. Y además de que es una lista que está llena de luchadores, de activistas y representativos de un montón de sectores. Te decía, está Belén, que es trabajadora de reparto por aplicación, hay varios que somos docentes, está Mariana Rueda, que es residente de salud, psicóloga, que trabaja en el hospital público también. Hay un montón de sectores en nuestras listas que representan lo que nosotros hoy queremos llevar adelante, que es la voz de esas personas de abajo, y justamente por eso las propuestas que hacemos de un salario mínimo de 500.000 pesos, del fin de la precarización laboral y el triple empleo, y de una serie de medidas anticapitalistas para salir de la crisis. Perfecto. Bueno, ojalá que tengan mucha suerte en las elecciones y gracias por haber venido, Federico. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estaremos seguramente hablando más adelante, tanto contigo como con más representantes nuevos.